Bueno, perfecto. Entonces, tengo aquí la chuleta. Federico, bueno, yo ya había escuchado sobre él porque sobre todo, bueno, yo he hecho rafting, no sé si conoces a Alejandro Buzo. Entonces, por Alejandro Buzo, Claro, con los... yo conozco también ay, no me acuerdo ahorita el nombre, qué vergüenza. Eh, pero un escalador merideño, ahorita no recuerdo el nombre, de verdad. Y entonces, claro, ya había Alfredo alguna Rangel, referencia. Sí, Yupi, exacto. Yupi, Eh, el famoso Yupi. sí, sí, que yo llegué a ver el documental este que hicieron que se llama Yopo Wall. No sé si supiste de ese. Que invitaron a unos, Claro, bueno, fueron unos ingleses. Sí, él no claro aparece que lo mucho, vi. pero él subió con esos ingleses. Sí, Bueno, sí, entonces, entiendo que subió. Federico, Pero cuéntame un Federico poco más Foucault, de lo que tú haces. ¿te cuento lo que yo hago? Sí, por qué esta entrevista? Entonces, yo quiero como destacar a todas aquellas personas que están, porque se fue mucha gente de Venezuela, ¿no? Y quiero destacar como a Sí, todos aquellos venezolanos que están todavía en Venezuela y que tienen proyectos o que mantienen su profesión genial y que destacan, bueno, todo ese trabajo a pesar de las dificultades que viven, ¿no? ok, Porque ok, entiendo. casi, claro, yo considero que aunque muchos de nosotros nos hayamos ido, sí que de alguna forma colaboramos. Por ejemplo, hay personas que contratan personal en Venezuela o que mantienen Ok, producción de sus productos en Venezuela, que ofrecen servicios, bueno, un montón de cosas, pero sí que estar en Venezuela y bueno, vivir cosas como que se te va la luz, que el internet es lento, y de todas formas ir en contra o eh, a pesar de la adversidad, tratar de mantener estos proyectos, ¿no? Entonces, bueno, un poco de eso es lo que quería como destacar todos los venezolanos. He hablado con una profesora de preescolar, con un empresario, con personas de diferentes sectores, justamente como para demostrarlo. Es bien. bueno, para mí es un proyecto personal quizás porque como estoy embarazada, entonces querré en algún momento compartir, claro, quiero compartirlo con el mundo, pero también con mi hijo para que sepa, ¿no? que en Venezuela hay gente maravillosa. Eh, pero bueno, un poco de ¿Y de eso. dónde viene también? ¿No? Sí, exacto. ¿De dónde viene? Un poco mostrarle sus raíces. Sí, en algún momento lo llevaré para allá, a las montañas, a subir, a hacer rafting también, pero bueno, por ahora Mm, bueno, tendrá que crecer, ¿no? Un poquito para disfrutarlo. claro, claro. Sí, Aunque yo te digo entonces que empecé ahora, desde muy niño a viajar por Venezuela. Mi familia sí, era como, digamos que una familia viajera. Y tratábamos de ir sobre todo a lugares naturales. Íbamos muchísimo a Mérida, a fincas, a Atos por el Llano, y fuimos a Bolívar varias veces. Es decir, nosotros nos las pasábamos en el monte metidos, de niño. y que hacían como turismo natural, o sea, acampadas, cosas así. Bueno, no tanto como turismo natural, porque también, además de que, pero a pesar de que éramos una familia viajera, no éramos muy aventureros, o sea, muy aventureros en el sentido, en ese sentido, de acampar afuera. Pero sí, sí nos gustaba muchísimo salir y conocer. Ok, y entonces, ¿de dónde comenzó esta parte de la escalada? Por ejemplo, ¿qué edad tenías? ¿Quién despertó ese Bueno, gusanito? la escalada empezó, digamos que por accidente, porque un amigo mío que le gustaba el excursionismo, Nicolás Cosoy, me invitó a un curso de escalada en roca en el club de excursionismo de donde estudié, la escuela. Eso fue cuando tenía 15 años. Y hice mi primer curso de escalada en roca y vi que era el único deporte en el que tenía talento. Entonces, digamos que me enganché un poco con ese deporte porque simplemente por eso, porque descubrí un lugar para mí. También fue el que
me motivó, el primero que me motivó y el único que me motivó en realidad todavía hasta estos días. Ok, y formas parte también de la Federación de Escalada. ¿Cómo es tu participación allí? Eso, digamos que mi carrera como deportista eh, empezó en las montañas. Empecé a subir el Pico Humboldt, el Pico Bolívar, después me interesé por escalar en la roca y aprender a escalar en roca, las diferentes técnicas que se utilizan, etcétera. Pero empezó en la naturaleza. Pero luego empezó a surgir digamos que una disciplina deportiva que era la escalada deportiva. Ya no era solamente escalar en las montañas y subir a la cumbre, etcétera, explorar, sino también se convirtió en un deporte organizado y empezaron a haber competencias a nivel internacional y después en Venezuela llegaron esas competencias a nivel nacional, luego a nivel regional, los suramericanos, los panamericanos, etcétera. Y yo pertenecí a la primera selección de Venezuela de escalada deportiva. Aunque enseguida me salí, no duré ni un año porque mi verdadera pasión es la escalada en las montañas. Y después de dar toda una vuelta en mi carrera deportiva escalando principalmente grandes paredes y escalada en roca, volví a la escalada deportiva, esta vez como gerente técnico y ayudando a levantar las carreras deportivas de los chamos que están aquí en Venezuela. Ok, y bueno, me imagino que tú para los chamos debes ser una inspiración, ¿no? Te cuentan cosas o tú los motivas también para que continúen en la escalada. Bueno, lo de ser una inspiración para los muchachos no ocurrió hasta ahora. Porque en realidad, cuando llegué a la escalada deportiva, los chamos que estaban ahí, por si nadie me reconocía. Porque la escalada deportiva y la escalada de Ujú. grandes paredes son como dos modalidades distintas. Y los que escalaban en Venezuela en particular, los que escalaban la escalada deportiva o sea, como deporte organizado, los que estaban en las competencias, no se metían mucho en el mundo de las grandes paredes. Y yo, la verdad es que no era muy reconocido ni famoso en ese momento. Pero después de este documental de Bueno, de National Geographic, ya digamos que las cosas cambiaron y ahorita si veo que los chamos me ven así como... claro, es que, bueno, sí, me imagino. Pero, o sea, hay una diferencia, pero ¿cómo la ves tú, ya que has hecho las dos, crees? Es más difícil, más retador en una pared natural, ¿no? Bueno, como te digo, como cualquier otra disciplina deportiva, cada una tiene sus matices y sus dificultades y ninguna es más difícil que la otra. O sea, hacer las dos disciplinas a máximo desempeño es la dificultad. O sea, la dificultad la encuentra uno dentro de sí y qué tan, digamos, qué tanto quieres desplazar las fronteras de tu desempeño deportivo. Eso es lo que va a dar la dificultad a tu carrera deportiva. Claro. Bueno, entonces mencionaste el documental ahora de National Geographic. ¿Qué tal es, qué tal ha sido escalar con Alex Honnold? Bueno, al principio me querían contratar para un documental en Venezuela. Y cuando lograron contactar a Alex Honnold para participar en el documental, les dijeron que ya mi presencia no era necesaria dentro del documental, o sea que me votaron antes de empezar. Pero un amigo mío que Ujú. es productor de campo acá, se llama Freddy Vergara, él insistió muchísimo en que incluyeran un escalador local, sobre todo por temas de comunicación para resolver el problema eh, dentro de la pared, para que tuvieran una persona que hablara español fluido y que pudiera hablar con los productores directamente. Entonces lo logró medio convencer, pero por los giros de la vida no se pudo, no se pudo hacer, digamos que el documental en Venezuela, por problemas de permisología, que se complicó muchísimo, y responsabilidades con los vuelos, sobre todo con los vuelos en helicóptero, que tenían que firmar un liability, una responsabilidad Ok. legal, no se pudo hacer en Venezuela. Y lo cambiaron para Guayana, y yo dije, para Guyana, perdón, para el país vecino, que es donde finalmente se realiza este documental. Y yo dije, bueno, si lo cambiaron para Guyana, ya yo estoy fuera, pues no tengo nada que hacer aquí. Y de repente me llama el productor de National Geographic haciéndome una entrevista y pidiéndome mi, digamos que mi currículum deportivo y también mi currículum profesional, etcétera. Y empezó a interesarles mi perfil porque además de escalador, soy biólogo. Y como biólogo y escalador podría tener una mezcla interesante para el documental y finalmente terminé como parte del crew
y ya yo sabía para ese momento que venía Alex Honnold por unas reuniones que tuvimos. Y para mí era pues simplemente surreal, parecía un sueño que yo estuviera escalando con uno de los mejores escaladores de gran pared del mundo. Yo, Federico Pisani, que he llevado mi carrera deportiva subrepticiamente como por debajo de la mesa por tantos años y de repente aparecer algo así en, digamos que en una plataforma de tanta exposición. Sí, sí, increíble, ¿no? Me Sí. imagino. Y es, También vi el documental de él que es solo walker, escala es sin nada, sí. el capitán. Y bueno, Pero conocerlo desde el punto de vista humano, a Alex Honnold, también fue sí, una experiencia súper interesante porque ya se sabe que él es una persona que es un outlier, una persona que se sale de las fronteras, sobre todo en el aspecto mental, porque han hecho estudios de cómo se activan sus sistemas de emergencia dentro del cerebro y cómo maneja él el miedo, y aparentemente es una persona que es única en ese sentido. Es decir, cuando se enfrenta a situaciones estresantes o de miedo o extremas, eh, su reacción y en la manera en que experimenta el miedo es totalmente distinta al humano promedio. sí. Sí. El documental dura 1 hora y media, pero ¿cuánto tiempo estuvieron en total en, en toda la travesía? Bueno, esta travesía la logramos hacer en un mes, sobre todo porque era no una escalada, únicamente una escalada, sino también era una expedición de ciencia, un poquito mezclada con ciencia, y un poquito, y bueno, era principalmente una expedición audiovisual, era para generar contenido audiovisual. Y eso tiene, cada una de ellas tiene su dificultad. Si hubiésemos ido solamente para escalar, hubiésemos escalado eso en unos 10 días, una cosa así, o quizás hasta menos, porque la pared no era tan larga. Pero también veíamos con un científico de 80 años que tenía que ir lento por la selva y también tenía la intención de ir tomando muestras de herpetofauna a lo largo de todo el recorrido. Entonces por eso la expedición dura un mes completo. Además teníamos al equipo de National Geographic y de unos camarógrafos increíblemente reconocidos y súper profesionales que se daban a la labor diaria de registrar todo lo que íbamos haciendo. Después de que subieron, que agarraron varias muestras, ustedes se quedaron un tiempo más en el campamento analizando, ¿no? Allí también participaste como biólogo. Bueno, participé como biólogo, principalmente con mi experiencia de campo tratando de capturar animalitos en los lugares en los que Bruce Mintz, que es el científico, digamos, homenajeado en este documental, Sí. no podía llegar, principalmente la pared. Nos encontramos con que el camino era muchísimo más difícil de lo que habíamos estimado, que solamente llegar a la base de la pared iba a resultar imposible para él. Entonces por eso decidimos eh, usarme a mí. O sea, la producción se decidió a que yo fuera los ojos de Bruce Mintz en la pared y tratara de buscar la fauna también en el tope del Tepuy, en la cima. Ok, ¿hicieron algún descubrimiento de especies nuevas? O sea, sé que estaban buscando ranitas, pero Sí, no... bueno, hasta ahora va una sola especie nueva confirmada por genética, pero también hay otros 5 sospechosos de poder ser especies nuevas y yo creo que ya los están describiendo a profundidad, también con sus relaciones filogenéticas a través de estudios de sus genes, de su ADN. Entonces de aquí a un tiempo tendremos la confirmación de cuántas especies fueron, pero creo que el estimado es 6 especies nuevas descubiertas durante esta expedición. Ok, genial. Sí. ¿Actualmente también ejerces tu trabajo como biólogo o sea, haces trabajos de investigación? Cuéntame un poco de, bueno, esa otra fase Sí. de tuya. Bueno, sabes que yo soy biólogo, pero me especialicé, bueno, primero en el posgrado con rehabilitación cardíaca y hice trabajos con metabolismo principalmente. Y luego trabajé con metabolismo por un par de años y me metí a hacer un posgrado de fisiología del ejercicio, pero con un modelo animal, con aves migratorias. Entonces estudié cómo las aves migratorias se preparaban para el vuelo migratorio y cómo llegaban después de un vuelo migratorio, desde el punto de vista de fisiología del ejercicio, cómo se transformaba su composición corporal, cómo se convertían en una semana o un par de semanas se convertían en unos obesos
pero unos obesos fit, porque eran capaces de volar 60 horas continuas sin tomar agua y sin comer alimentos. Estas son estas avecitas migratorias que son un modelo muy especial en la naturaleza. Pero mi área de interés siempre ha sido la fisiología del ejercicio. Digamos, fue la mezcla perfecta que yo encontré entre biología y deporte. Y en la actualidad ejerzo mi papel como director técnico de la Federación Venezolana de Escalada Deportiva y sí, sigo utilizando la ciencia para aplicarla en los modelos de entrenamiento de los atletas y de su manejo, digamos, de las variables biomédicas, las variables fisiológicas que medimos en ellos para ver cómo hacerlos los mejores y los más excelentes atletas posibles, dentro de los límites Qué bien. que tenemos en Venezuela siempre. Hiciste la combinación perfecta entre profesión y estudio, que es lo que todos queremos. Exactamente, sí. Profesión y pasión, o profesión y hobby, digamos. Sí, yo creo que soy una de esas personas afortunadas en el mundo que puede hacer el trabajo que le gusta muchísimo. Entonces, volviendo, ya que estás volviendo a la parte de la escalada de la federación y de los chicos, luego de ver este documental que dijiste que antes no te reconocían mucho y ahora sí se quedaron como un poco, wow, ¿qué es lo que te han dicho los chicos de la federación? Bueno, Eh, primera vez que piden fotos conmigo, de la vida. ¿Me puedes tomar una foto contigo? Se siente bastante raro, pero sí. Yo, es chévere por un lado porque uno creo que, o sea, yo tuve inspiración de otros escaladores cuando era pequeño. Yo creo que una de las motivaciones por las cuales termino yo haciendo este tipo de aventuras es por este curso de escalada en roca, pero porque de más pequeño yo veía muchísimos documentales de aventura. Veía National Geographic con mi familia en casa. Nos sentábamos a ver National Geographic Explorer, que es esta serie que se está reinaugurando, reestrenando. Y, mm, digamos que como niño me formé ese imaginario del aventurero e incluso dibujé unos cuentos en los que un mono y un pelícano le daban la vuelta al mundo haciendo aventuras y conociendo islas nuevas para la ciencia, etcétera. Ese era mi imaginario de niño. Y hacerlo realidad después y seguir, digamos que explorando los tepuyes venezolanos y la selva y metiéndome en esos lugares que son simplemente de pura fascinación y placer de belleza natural y además interesantes para la ciencia, pues para mí es un sueño hecho realidad, sueño de niño hecho realidad. Y yo creo que si yo puedo inspirar eso, yo como venezolano puedo inspirar eso en otros niños venezolanos que digamos que sean, yo transformarme en su modelo de vida para que ellos logren cosas, las cosas que quieren, pues me parece que cumplir alguna misión en la vida. claro, y es justo eso bueno, queremos, ¿no? Si llega a ver a alguien bueno, obviamente lo vamos a convertir, pero cuando las personas vean este video, lo que queremos es justamente inspirar. Entonces, ¿cuáles serían los pasos si un niño, por ejemplo, que tiene esa curiosidad también por la naturaleza, qué debería hacer para comenzar en este mundo de la escalada? Ah, en el mundo de la escalada o de la ciencia. En el mundo de la escalada, sí, Bueno, la escalada es un deporte, pues, y como todo deporte hay que comenzar, o sea, es preferible comenzar de niño. Y si los niños logran conseguir, digamos que a través de las imágenes, alguna motivación para empezar a exponerse, digamos, a eso, a los muros de escalada o a la escalada en roca, etcétera, yo creo que es bastante positivo. Primero porque pueden ver si les gusta el deporte. O sea, primero tienen que probar para ver si les gusta. Y ahora que tenemos la facilidad en el mundo de los gimnasios de escalada, podemos aproximarnos sin tener que hacer una aventura ni llegar a una montaña, etcétera. Podemos exponer al niño a que escale un poquito para ver si le gusta. Y si le motiva, pues empezar a desarrollarlo como deportista, poco a poco. Claro, respetando siempre los tiempos de crecimiento y desarrollo de los chamos, obviamente. Pero sí, lo primero es probar.
Pero siempre hay una mamá que dice, ay muchacho, ¿qué estás haciendo? Te vas a caer. Ah, bueno. ¿Cuántas veces no me dijeron a mí, bájate de ahí? Yo creo que empecé mi carrera de escalador en mata, en las matas de mango y en los pinos la casa de mi tía. Sí, creo que ese es como las paredes más cercanas que podemos o más accesibles que tenemos todos. Pero allí en Caracas está La Guairita también, por ejemplo. Bueno, Caracas es una de esas ciudades afortunadas que tiene de todo. De la playa cerca, la montaña para subir al Ávila y además tenemos un par de más, no solamente la Guairita, sino un par de zonas más de escalada en roca dentro de la ciudad que son increíbles. Y bueno, yo empecé de niño en La Guairita y cualquier otro, y muchos otros niños han empezado ahí, escaladores actuales, adultos, aunque los muros se están haciendo cada vez más populares y cada vez más personas empiezan desde los muros, pues en Caracas tenemos esa fortuna de tenerlo a escasos 30 minutos de cada hogar. Sí, ¿y qué otros lugares hay? Porque mencionas que hay otros, bueno, no conocía más. Sí, hay otros lugares en la lagunita, donde está el cañón del Guaire, Ah, donde estaba una antigua hidroeléctrica. Ahí hay roca que ha estado siendo desarrollada por escaladores locales. Han estado abriendo rutas increíbles y han hecho un trabajo increíble para desarrollarlos. entonces, bueno, para comenzar los niños que quieran, tienen que comenzar primero con la mate mango y después, si les gusta la cosa, pueden irse Sí. a La Guairita o bueno, otros sitios, ¿no? Yo creo que Em, puedes depender o sea, puedes usar las dos. Puedes llevarlo a un muro de escalada, de escalada artificial, un muro de estos comerciales, y después llevarlo a la roca para que además esté en contacto con la naturaleza. A mí me parece que las dos son enriquecedoras. Tienen digamos, su lado positivo cada una de ellas. ok, ¿y qué te inspiró entonces a tomar la decisión de estudiar biología? ¿También fue estos viajes que hacías con la familia? Sí, sí, fue los viajes que hacía con mi familia para conocer lugares de Venezuela, sobre todo, principalmente de Venezuela, aunque también por un tiempo, como mis padres los dos son académicos, vivimos afuera, en Europa, y también en Europa viajamos muchísimo y conocimos lugares, no solamente ciudades, sino también lugares naturales. Pero yo creo que también me inspiró muchísimo los documentales de naturaleza. En un antiguo Canal 5 que existía en Venezuela, que es, digamos que es el equivalente Sí. al Vale TV actual, había digamos que una parrilla de muchísimos documentales de naturaleza increíbles, que yo veía muchísimos esos documentales para ver la historia natural de muchísimos de ecosistemas, de animales, perdón, de diferentes especies y nos presentaban todos esos ecosistemas locos del mundo y eso por supuesto que despertó una curiosidad. Y la ciencia no es más que mantener esa curiosidad despierta el resto de tu vida. Bueno, y a pesar de que Venezuela tiene tantos lugares naturales, bueno, hay también una falla que, bueno, todos sabemos que no hay tanta conciencia como creemos por la conservación, o por lo menos de los entes que nosotros esperamos que sean un poco más protectores de esa riqueza Sí. natural. Hay mucha minería. ¿Tú has presenciado cuando haces estos viajes cómo afecta la minería? ¿Sabes de algún proyecto que esté trabajando para proteger eh, las zonas naturales del país? Ahí ¿O participa? hay muchísimas dificultades que estamos enfrentando ahorita en conservación dentro del país. Y no solamente dentro del país, sino dentro de la región, en toda la Amazonia, que es el ecosistema completo, ¿no? El ecosistema tropical de Sudamérica. Eh, Esas dificultades incluyen prácticas agropecuarias que son extensivas y que requieren la devastación de la selva, que digamos que es la principal práctica que degrada en área el ambiente. También tenemos los problemas de la minería, que es un complejo no solamente ambiental, sino también social. Digamos que es una tragedia para las zonas en las que, no solamente una tragedia ambiental, sino una tragedia social también para las zonas que practican esta manera de explotación. Eh, y básicamente esas dos, las prácticas agropecuarias extensivas y la minería están degradando la selva a un paso elevado. Hasta ahora hemos
perdido aproximadamente 17% de la Amazonia y los expertos estiman que si uno pierde del 20 al 25% de la cobertura total o una degradación del 20 al 25% de ese ecosistema, puede ser irreversible y puede llevar al colapso del ecosistema completo. Y si eso llega a suceder, vamos a tener una grandísima pérdida. Una pérdida de biodiversidad con un impacto en el clima inconmensurable. O sea, somos incapaces de predecir qué va a pasar si ese ecosistema colapsa. Así que tenemos una responsabilidad, venezolanos y los países de la región que compartimos a la Amazonia, de preservar al menos ese 80% de cobertura de selva. La dificultad que tenemos, como tú dices, que dentro de nuestra cultura no está la conservación. Eh, Quizá por un problema del sistema educativo, tenemos que lograr que dentro de la cultura de nosotros, al menos dentro de nuestra responsabilidad que somos los venezolanos, llegue a permear la conservación o la biología de la conservación. Y yo también creo que tiene que permear la curiosidad científica. Tenemos que acercar a cada uno de los venezolanos a la ciencia para aprender a pensar a través de la filosofía de la ciencia y no creernos las cosas que nos dicen, eh, por ejemplo, a través de las redes sociales o los mitos que crecen en, digamos que el Vox Populi, que muchas veces se equivoca. Si nosotros logramos que dentro de la cultura de cada venezolano haya esa conciencia de que hay que conservar y que preservar la naturaleza, yo creo que podemos lograr que llegue a permear esa cultura a las políticas y a la manera en que manejamos el país. Bueno, justamente por eso es que a veces acercarse al deporte o ver personas que también inspiran a la conservación hace que cree una influencia. O sea, hay una tendencia en el mundo en ser un poquito más consciente. Claro que Sí, y bueno, te voy a contar algo, ¿no? Yo me fui una vez siempre quise ir a Del Tamacuro, siempre quise ir. Y me fui en autobús a Tucupita, llegué como a la orilla del río para agarrar una lancha, para viajar así como mochilera, pero fue... Y lo que más me hizo, más me causó impacto, porque hay una diferencia entre ir a la Gran Sabana, que protegen mucho esa zona los mismos indígenas, a pesar de que de vez en cuando ves cosas de que no son muy conscientes, pero sí que la protegen mucho. Pero en Del Tamacuro yo vi cómo había contrabando de gasolina, cómo lanzaban la basura hacia el río y no les importaba. Eh, y es un shock porque es un lugar tan bonito eh, bueno, cuando ves esas cosas y cómo lo tratan y cómo no lo valoran y creen que la naturaleza, bueno, desaparece las cosas, que no es así, al final se va todo al fondo del mar. Bueno, eso me rompió el corazón totalmente. Fue el viaje más claro. triste que tuve en mi vida. Sí, yo te entiendo perfectamente porque yo he vivido esa degradación del ambiente, además a través del tiempo. Yo hace 28 años fui por primera vez a la Gran Sabana y he visto cómo ha cambiado el color de los ríos, cómo se han abierto huecos en la tierra para hacer minería de oro dentro del Parque Nacional. Eh, Sin embargo, yo creo que, o sea, culpar a ese otro lado de ser los responsables de la degradación del ambiente es injusto, porque digamos que los problemas ambientales siempre vienen acompañados de un problema social, es decir, una población vulnerable que no tiene o digamos que le restringe las opciones de vida, que está en condiciones infrahumanas, pues tiene que recurrir a mecanismos de supervivencia, sea cual fuere. Y unas personas además que no están expuestas a un sistema educativo que les enseña que hay que conservar el ambiente, etcétera. Es lo que estoy hablando acerca de la cultura de la conservación. Si ni siquiera tienen acceso a un sistema educativo, no tienen escuela, no tienen maestros, ¿cómo les puedes pedir que conserven la naturaleza? Si están sobreviviendo y necesitan recubrir sus necesidades básicas de alimento y medicina, ¿cómo les puedes pedir que pongan a la naturaleza por delante de sus propios intereses humanos, pues, de sus propios intereses de supervivencia? Yo creo que cometemos un grandísimo error al echarle la culpa a esas poblaciones vulnerables de degradar el ambiente. Todos somos responsables. Sí, sí, al final es una cadena, ¿no? Si la economía está bien, por consecuencia las personas tienen una mejor calidad de vida, van a
buscar, en vez de sobrevivir, van a buscar educación o otras oportunidades y allí entonces es que la cosa mejora. Por eso eh, levantar un país, digamos, toma tanto tiempo, sobre todo si han sido tantos años de cosas malas. Esa es la Absolutamente, cosa. absolutamente. Pues yo creo que el punto de Sí. partida va a tener que ser siempre la educación. Así tome mucho tiempo, pero si no tenemos esa base, cualquier cosa que se construya es de una fragilidad enorme. Si solo un pequeño grupo de Sí. la población es la que tiene acceso a la educación y al conocimiento, etcétera, este, siempre vamos a tener esa pata coja de que va a haber un grupo social que fue excluido. Pues, y si fue excluido, no puedes pedirle que se Sí, comporte, digamos que en esa misma línea de la igual yo creo conservación. que, no sé si piensas igual, yo creo que todas las personas tenemos la oportunidad de, bueno, cambiar o influenciar la vida de quienes están más cerca, ¿no? Y bueno, creo que tú tienes una oportunidad allí en el caso de compartir, estar en la federación y compartir con los chamos. O sea, entre más logremos inspirar a los jóvenes, esos jóvenes al final, después de regresar a casa, también tendrán su propio círculo de amistades y también generarán inspiración, influencia y querrán que imitar, digamos, a sus Claro. compañeros, a los amigos. Sí, por Claro, y mi eso rol creo dentro, y sí. disculpa que te interrumpí, Sí, no, pero no, yo creo que dime, por favor. mi rol dentro de la federación es como más técnico, es para desarrollo del deporte. Sí, Pero además estamos llevando proyectos a través de la Fundación Escuela Vertical de acercar a la gente a la naturaleza a través del deporte, sobre todo a las políticas de conservación. Y una de las maneras que hemos encontrado es que la escalada en roca, que es tan divertida, puede llamar a los jóvenes. Y justamente en los jóvenes tenemos que encontrar los multiplicadores de esa idea de conservar la naturaleza. Y la manera que hemos encontrado, que parece bonita, por ejemplo, con un proyecto que estamos empezando con poblaciones de pemones, específicamente de taurepanes de la población de Paraitepuy, que ellos son los que manejan o son guías de Roraima y Cuquenam. Y con la pequeña experiencia que tuvimos de un curso de escalada en roca, ellos se interesaron muchísimo por el deporte y les pareció buenísimo. Y yo sé que ellos tienen una cultura de conservación y ellos tratan de preservar su tepuy porque saben que si lo tratan mal se va a degradar y si lo degradan están echando a perder su casa. Yo creo que eso es un modelo que se puede replicar en muchísimos lugares y en muchísimos lugares de escalada en roca que tienen, digamos que siempre están asociados a espacios naturales, a parques, etcétera, etcétera. Y si nosotros logramos, digamos que multiplicar a través del deporte, no solamente los valores del deporte, sino también los valores de la conservación de la naturaleza, estamos logrando un progreso social, un progreso dentro de la sociedad. Y eso es lo que vamos a intentar de aquí a unos años en esta fundación, en la Fundación Escuela Vertical. qué bien el trabajo de la fundación. Entonces han tenido solamente hasta ahora una actividad, ¿no? Con los penojones o han tenido ya varias actividades. En la Gran Sabana solamente una actividad, aunque estamos planeando ya la siguiente ahorita en junio. Eh, pero sí, también tenemos, o sea, la Fundación Escuela Vertical no solamente trabaja en la Gran Sabana, sino que trabaja en todas las escuelas de escalada del país, las que existen y tratando de multiplicar las que no existen. Claro, genial. Bueno, allí ya tenemos un impacto positivo que es lo que queremos, ¿no? Bueno, lo que me encantaría que pasara. Claro, sería genial. Vale, Federico, no sé si quieres dejar un mensaje a las personas para inspirarlas a conservar y también escalar. Bueno, quizá el mensaje habla por sí solo en este documental de Disney Plus. Si lo pueden ver, eh, se llama Explorer The Last Tepuy
Este es un documental que presenta, que es un homenaje a la vida de un biólogo y muestra una de las zonas más hermosas de nuestro escudo guayanés. Yo creo que eso para mí sería una gran inspiración que lo viera. Claro que sí. Bueno, compartiré entonces el enlace quien, bueno, está en Disney, exacto, y lo pueden ver. Bueno, voy a parar la grabación si te parece bien. Dale, dale.